Calculando el plan de riego óptimo de una finca. El plan de riego óptimo de una finca. El presente proyecto tiene por objeto observar el logro de los siguientes resultados de aprendizaje del curso por parte de los estudiantes. Entonces, les recuerdo un poco que eso es bueno, muy importante que lo tengan en cuenta. Eh, Cuando ustedes, la primera clase del curso, yo les conté que aquí había unos resultados de aprendizaje y todas esas cosas, bien, y que cuando a la hora de la evaluación, esos resultados de aprendizaje se veían aquí medidos con indicadores de logro y que había unos indicadores de logro que eran desarrollar un programa funcional concurrente, utilizando un lenguaje de programación adecuado como Scala, que saben escribir informes de proyecto presentando los aspectos más relevantes, que desarrollan presentaciones digitales, etcétera. Y también, por aquí en alguna parte decía que en los proyectos también se medían muchas de estas cosas. Entonces, es lo que dice aquí, lo que dice aquí. Entonces, eso es lo que dice aquí. Dice, este proyecto pretende utilizar un lenguaje de programación funcional concurrente usando las técnicas adecuadas para implementar soluciones a un problema dado. Debe demostrar que aplica conceptos fundamentales de la programación funcional y concurrente, utilizando un lenguaje de programación adecuado como escala para analizar un problema, modelar, diseñar y desarrollar su solución. Que deben ser capaces de construir argumentaciones formalmente correctas, usando técnicas de argumentación apropiadas para sustentar la corrección de problemas funcionales y para sustentar la mejoría en el desempeño de programas concurrentes frente a las soluciones secuenciales. Trabaja en equipo, desempeñando un rol específico y llevando a cabo un conjunto de actividades usando mecanismos de comunicación efectivos con sus compañeros y el profesor para desarrollar un proyecto de curso. Para ello, el estudiante desarrolla un programa funcional concurrente, usando un lenguaje como Scala, escribe un informe de proyecto, desarrolla una presentación digital. Todo lo que decía allí en indicadores de logro es lo que está aquí como indicador de logro. Y lo que está aquí son los resultados de aprendizaje. O sea, con este proyecto pretendemos, además, que el estudiante desarrolle programas funcionales puros con estructuras de datos, no sé, que combine la programación funcional con la programación orientada a objeto, entendiendo las limitaciones orientadas de cada enfoque para los problemas de programación. Eso tiene que ver es con poder usar, por ejemplo, todas estas cosas que estamos viendo de lo escalamita y todas las cosas son clases que traen objetos que con el new lo crean, no sé qué. Entonces, lo de objetos solamente que lo que toque usar de objeto lo podamos usar. Razona sobre la estructura de programas funcionales utilizando la inducción como mecanismo de argumentación para demostrar propiedades de programas que construye. Paraleliza algoritmos escritos en estilo funcional usando técnicas de paralización de tareas y de datos para lograr acelerar sus tiempos de ejecución. Razona sobre programas con paralelismo en datos y paralelismo en tareas en un contexto funcional para concluir sobre las ganancias en tiempo con respecto a las versiones secuenciales. Aplica técnicas de análisis de desempeño de programas paralelos a los programas funcionales paralelizados para concluir sobre el grado de aceleración de los tiempos de ejecución. Utiliza colecciones paralelas en la escritura de programa. O sea, vamos a mirar que en el proyecto ustedes sepan hacer todo lo que hemos ido haciendo en los talleres. O sea, programan funcionalmente, usan reconocimiento de patrones, o usan expresiones for, o usan funciones de alto orden, o usan, bueno, todo lo que hemos visto, ¿sí? Paralelizan, utilizan paralelismo de tareas, de datos, todo eso, junto en un solo proyecto, utilizan todo lo que necesiten para resolver sus asuntos. Ahora, el problema sobre el cual van a trabajar se llama el problema del riego óptimo. Como todos lo saben, el Valle del Cauca es una región agrícola en general y cañera en particular. Los cultivos de caña son inmensamente grandes. De hecho, esta universidad está construida en lo que era un cultivo de caña, en lo que era un cañaduzal. Los cultivos de caña son inmensamente grandes. A veces se pueden recorrer kilómetros y kilómetros de carretera sin dejar de ver al lado y lado cultivos de caña de azúcar. Los cultivos se organizan en fincas y cada una de estas en tablones. Un tablón es entonces la unidad básica de estructuración de los cultivos de caña. Cada tablón tiene asociada unas características como su tamaño, los días de empezado del cultivo, la etapa del cultivo y muchas otras. Ustedes van por una carretera y ven a veces un cultivo quemado, después ven otro pedazo en el que apenas están empezando a crecer, otro donde ya están altas. Cada de esos es un tablón y cada uno de esos tablones tiene unas características específicas.
que son las que están allí. O, digamos, en este problema trato de, de resumir eso para que ustedes entiendan que ese es un problema del mundo real que vamos a resolver. ¿Sí? Nosotros resolvemos problemas del mundo real, los informáticos. Aunque a veces resolvemos muchos ejercicios que parecen pedagógicos, parecen retos de programación, muchos de esas tienen aplicaciones en el mundo real. Una muy importante característica de esos tablones es su capacidad hídrica, medida en términos de la cantidad de agua almacenada en el tablón, lo cual se traduce finalmente en un número mínimo de días que el tablón puede permanecer sin ser regado, de manera que el cultivo sembrado en él no sufre. A este número lo llamaremos tiempo de supervivencia. De acuerdo a su tamaño, cada tablón tiene asociado también el número de días que se demora regarlo para restablecer su capacidad hídrica. En caso de estar en su capacidad mínimo, a este tiempo se lo llamaremos tiempo de regado. Una última característica de cada talón es su prioridad. Dependiendo de las características del cultivo, de su estado y de otras variables, cada talón es etiquetado con un número entre 1 y 4, siendo 4 la prioridad más alta. Un proceso esencial en el mantenimiento de los cultivos es entonces la programación del riego de cada tablón de una finca determinada. Por los altos costos y por la naturaleza del trabajo, es imposible tener un sistema fijo de riego asociado a cada tablón. O sea, ustedes no van a tener un sistema de riego en cada tablón, sino que tienen un sistema móvil y lo van moviendo para regar el talón de allí, para regar el talón de allí, para regar el talón de allí. En cambio, se usan sistemas de riego, móviles de riego, que permiten con ese solo recurso regar varios tablones, simplemente movilizando el sistema móvil de un talón a otro, obviamente con un costo de movilidad que en todo caso es mucho menos costoso que tener un sistema fijo de riego en cada tablón. Con el presente proyecto se pretende abordar a manera de ejercicio el problema de calcular las fechas de inicio de riego de cada tablón de una finca de manera que se minimice el tiempo de sufrimiento de los cultivos por falta de agua, así como los costos por la movilidad del sistema móvil de riego. Se supone que tiene un solo recurso de riego para toda la finca y que el consumo de agua es proporcional al tiempo que lleva el tablón sin ser regado y a la capacidad hídrica inicial del mismo. Pues ahí en la formalización, una finca. También con los proyectos yo pretendo que ustedes entiendan que nosotros como informáticos siempre tenemos que entender el problema, ser capaz de escribir en qué consiste, formalizarlo para poder hacerlo en un computador. Si no está formal, cómo lo modelamos en un computador? Entonces, formalización. Una finca F es una secuencia de tablones T0, Tn menos 1. Y ahí empieza a aparecer todo ese cúmulo de conocimientos de matemáticas discretas, un conjunto, una secuencia. Para poder formalizar se necesita eso. Si no, uno no puede formalizar. Cada TI, o sea, cada tablón es una tupla, donde que tiene tres, ¿no? T sub S sub I con esa F arriba, T sub RI con esa I arriba y P sub I con esa F arriba, donde T sub SI con esa F representa el tiempo de supervivencia, T sub RI el tiempo de regado y P sub I la prioridad del tablón I de la finca F para I entre 0 y N, o sea, 0 a N menos 1. Una programación de riesgo de la finca F es una permutación, pi sub 0, pi sub 1, pi sub 2, aquí es decir pi sub 1, pi 0, pi 1, pi 2, pi n menos 1, de los números 0 hasta n menos 1, que indica el orden en que se regarán los tablones. Primero se rega el tablón pi sub 0, luego se rega el tablón pi sub 1, luego se rega el tablón pi sub n menos pi sub 0 hasta el último pi sub n menos 1. Dada una programación de riego pi, dada una programación, no puedo volver a señalar, se murió esto, ahora sí. Dada una programación de riego pi para la finca F, se puede calcular para cada tablón T sub i el tiempo en que se iniciará su riego, el T sub i de pi, según esa programación así. Entonces, el tablón pi sub 0 se comienza a arreglar en tiempo cero, o sea, el tablón pi sub 0 se riega en el tiempo cero. El tablón pi sub j se riega cuando termine el tablón pi sub j menos 1, o sea, yo miro, ¿cuándo empiezan a arreglar el tablón pi sub j menos 1? ¿Cuánto se demoran en regarlo? Y a esa hora empiezan a arreglar el tablón pi sub j sin que haya un costo de trasladar el tablón, el sistema de riego móvil de un lado a otro. Se supone que ese costo no lo tenemos. Perdón, ahorita miramos cuánto es ese costo. El costo de regar el tablón I de la finca F, da una programación de riego, se define así. El costo de regar el tablón I de la finca F, da una programación de riego de pi,
se define así. Es el tiempo de supervivencia del tablón I menos, esos son los días, esta es la hora en que empieza el riego del tablón I, esto es lo que me demoro arreglando el tablón I. Si yo le cojo el tiempo de supervivencia y le resto esto y da mayor que el tiempo en que empieza, quiere decir que realmente el tablón no va a sufrir por agua. Lo voy a alcanzar a regar. Pero si no, si el tablón va a sufrir por agua, entonces va a haber, lo voy a castigar, voy a multiplicar eso por el costo de la prioridad y va a haber un castigo, va a haber un castigo por el tiempo, número de días que me haga falta para regar a tiempo. Eso es más o menos lo que quiere decir eso. Por último, el costo total de riego de la finca, dada una programación de riego, se define como el costo de riego de cada uno de los tablones. Ahora, por otro lado, también se modela el costo de movilidad del sistema móvil de riego. Vamos a suponer que tenemos una matriz de distancia que dice cuál es la distancia entre cada par de tablones. Representa el costo de mover, y entonces DFI representa el costo de mover el sistema móvil de riego del tablón I al tablón J. Este costo es proporcional a la distancia entre los tablones. Para este ejercicio, en lugar de contar con la ubicación de los tablones, supondremos ya calculada esta matriz. Es decir, que DF de I debe ser cero, ¿cierto? Porque pues el costo de mover un sistema de riego, dejarlo en el mismo sitio, pues no vale nada. Y que el costo de moverlo de I a J es lo mismo que con moverlo de J a I. Entonces, dada una programación de riego, el costo de movilizar el sistema móvil es esta suma que hay aquí. Entonces, el problema del riego óptimo se define así: una finca a la entrada, una matriz de costos, a la salida, una programación de riego para la cual el costo de mover, el costo de regar más el costo de movilidad sea mínimo. Eso es lo que tienen que hacer. El resto es, entendimos el problema de juguemos con un ejercicio, ¿cierto? Entendamos el problema, calculemos otro ejercicio, otro ejemplo, juguemos con otro ejemplo, tin, y luego viene lo que tienen que hacer: implementemos una solución funcional al problema. Y para hacer eso, primero vamos calculando el tiempo de inicio de riego, calculando los costos, luego vamos a calcular, generar programaciones de riego, luego vamos a calcular una programación de riego óptimo, y luego, entonces eso ya lo funcional. Hay ya para identificar cuándo se conectó una función No, no, eso ya lo tienen que decidir ustedes. Yo solo les digo, haga una función que haga eso, una función que haga eso. Si ustedes para hacerla deciden utilizar una cosa u otra, está bien, todo está bien. Siempre y cuando sea funcional. Siempre y cuando sea funcional. No, no, sí, sí. Por eso digo que esto combina orientación orientada a objeto, porque las listas finalmente tienen unos métodos, entonces pueden usar los métodos de las listas, claro. Pero los métodos de la lista son funciones, finalmente. Son funciones, claro. Todo lo que hemos visto en el curso lo pueden usar. Todo lo que hemos visto en el curso lo pueden usar. ¿Qué no pueden usar? Var, while, eso no lo pueden usar. ¿Mm? No pueden usar nada imperativo. Array, no. Todo lo que van a usar van a ser vectores, van a ser estructuras de datos inmutables, todo. ¿Mm? Luego de hacerlo funcional, vamos a acelerar los cálculos con paralelismo de tareas y de datos. Entonces dice, haga lo mismo, pero paralelicemos cada una de sus cosas. ¿Sí? Y luego vamos a hacer análisis de cuánto costó eso, y bueno, luego cómo hacer el informe, cuándo lo tienen que entregar, etc. Entonces, esto no lo tienen que empezar a hacer ya, ¿cierto? Lo que tienen que empezar a hacer ya para mí es saber cuál es su grupo y leer qué es lo que tienen que hacer y cómo ir conversando y cómo nos vamos a organizar para hacer eso. Hasta el junio 6. De junio 6 en adelante, solo están dedicados a hacer el proyecto. No tienen nada más que hacer, ni talleres, ni nada. Todo ha terminado, ni examen. Solo están dedicados a hacer el proyecto. Tiene que ser suficiente para hacerlo. Que no tienen nada más que hacer. ¿De acuerdo? ¿Sí? El mes de junio, yo casi desde el 10 de junio hasta el 26 no estoy aquí en Cali. Lo cual no quiere decir que no me puedan consultar, ni que puedan consultar al monitor, porque no voy a estar sin internet ni nada, pero no voy a estar en Cali. Luego, si alguien me quiere consultar físicamente, así vivo, hasta el 10 de junio, me pueden consultar. Si no, se da por internet. Tampoco no hay problema, pues se da por internet. Hasta el 26 de junio que vuelve. ¿Listo? Todo está fijamente programado. Por eso, cuando alguien me dice, profe, ¿será que usted me atrasa? Mire que no hemos terminado. Yo digo, no, porque todo mi calendario está fríamente calculado para que yo no les haga falta en el mes de junio. Si atraso cosas, entonces
se me atrasan las cosas y después es un problema hacer las cosas a tiempo. Bueno, bueno, eso es todo lo que quería decirles del proyecto. Nos vemos la semana entrante el jueves. Nos quedan 2 clases, muchachos.